¿Es la apostolicidad un atributo de la Iglesia cristiana? La respuesta correcta es sí y no. En un sentido muy real, la Iglesia tiene la distinción de ser apostólica, en otro sentido no lo es. ¿Es la apostolicidad un atributo de la Iglesia cristiana? Algunos han contestado esta pregunta afirmativamente, otros negativamente. La respuesta correcta es sí y no. En un sentido muy real, la Iglesia de la Nueva Dispensación tiene la distinción de ser apostólico, en otro sentido no lo es. El fundamento apostólico. Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es significativo que aquí se dice que la iglesia está edificada sobre su fundamento de todos los apóstoles y no sobre solamente uno de ellos. No se le atribuye a Pedro prominencia alguna sobre los otros apóstoles. Cuando Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado, y siguió diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué es esta roca? La iglesia de Roma dice que la roca es el apóstol Pedro, y hace de esta declaración de Jesús la piedra angular de la doctrina del papado. Pedro, insiste la iglesia de Roma, fue el primer papa. En vista del hecho de que el nombre de Pedro significa roca, hay que admitir que a simple vista parece lógico edificar a Pedro con la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Sin embargo, hay razones de peso para rechazar tal interpretación. Para mencionar solamente uno, el Nuevo Testamento dice en otra parte que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Muchos afirman que la roca de Mateo 16:18 no es otra persona sino Cristo, pero tal interpretación es forzada e imaginativa. Por supuesto que cuando Jesús estaba hablándole a Pedro, y también de él, cuando dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, esta es una roca, no es posible que los discípulos pudieran haberle entendido que no se refería a Pedro, sino a él, Cristo, mismo cuando agregó, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a menos que él, Cristo, hubiese acompañado esta última declaración, señalándose a sí mismo, pero el texto ni contiene la más leve insinuación de tal demostración. Muchos afirman, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esto es una roca, y luego agregó, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él evidentemente estaba pensando no solo en la confesión de Pedro, sino también en su persona. Esta roca no es otra cosa que el Pedro confesante como representante de todos los apóstoles. Pedro hizo su confesión en respuesta a la pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Notemos bien que vosotros es plural, pues fue Pedro quien contestó, pero no por sí solo, sino por los 12. Eso nos lleva a afirmar que Jesús en su respuesta se dirigió a Pedro como representante de sus compañeros. Armoniza perfectamente con Efesios 2:20, que al describir el fundamento de la iglesia no solo habla de una persona, sino de los apóstoles. Es justificada la conclusión que Mateo 16:18, así como Efesios 2:20, enseña que el fundamento de la iglesia es apostólico. Yo también te digo que tú eres Pedro, esto es una roca, y luego agregó, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él evidentemente estaba pensando no solo en la confesión de Pedro, sino también en su persona. Esta roca no es otra cosa que el Pedro confesante, como representante de todos los apóstoles. Pedro hizo su confesión en respuesta a la pregunta de Jesús. Notemos bien que vosotros es plural, fue Pedro quien contestó, pero no por sí solo, sino por los 12. Eso nos lleva a afirmar que Jesús en su respuesta se dirigió a Pedro como representante de sus compañeros. La iglesia, la apostolicidad doctrinal. ¿En qué sentido es apostólico el fundamento
de la Iglesia del Nuevo Testamento. Específicamente, como confesores de esta verdad, los apóstoles son el fundamento de la Iglesia. Que la enseñanza de los apóstoles es el fundamento de la Iglesia cristiana no es menos implícita que la oración sumo sacerdotal de Cristo. Dijo ahí: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Cristo tenía en mente a los apóstoles, también a la Iglesia en las edades posteriores. Esta iglesia consiste de todos los que creen en Cristo a través de la enseñanza de los apóstoles. Esta es solamente otra manera de decir que la aceptación de la doctrina apostólica es la esencia misma de la iglesia. En 1 Corintios 14 habla de dones extraordinarios. La pregunta es, ¿la iglesia de hoy debe ser igual a la iglesia primitiva para que merezca ser apostólica? En 1 Corintios 14 habla de dones extraordinarios. El apóstol Pablo se opuso al uso de por lo menos uno de aquellos dones. Y hay evidencia abundante de que tales dones cesaron cuando quedó completa la revelación especial. No hay ninguna evidencia de que los apóstoles hayan tenido la intención de que el oficio apostólico continuara después de su muerte. Ellos nunca designaron a otros hombres para que le sucedieran en el oficio. El oficio apostólico se limitó a la iglesia de la edad apostólica. No hay sucesión apostólica. La apostolicidad organizacional. Ciertas iglesias reclaman su apostolicidad porque afirman ser exclusivamente o casi así la continuación interrumpida de la iglesia organizada como existió en los días de los apóstoles. Particularmente se jactan de su clerecía, como la sucesión ininterrumpida de obispos ordenados por los apóstoles. Esto es conocido como sucesión apostólica y es sostenida por la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia católica romana y la Iglesia anglicana. Es interesante que la última de las nombradas asevera que las tres poseen sucesión apostólica. La segunda le concede a la primera, pero no a la última, mientras que la primera considera su posesión por la segunda y tercera como extremadamente dudosa. La apostolicidad organizacional. Un error serio en aquellos reclamos de la sucesión apostólica es que desestima por completo el hecho de que la sucesión organizacional no garantiza la sucesión doctrinal. La apostolicidad organizacional es genuina la sucesión apostólica sostenida por la Iglesia ortodoxa griega, la romana y la anglicana, no porque se han apartado mucho de la enseñanza de los apóstoles. ¿No niega acaso la doctrina que es central en la enseñanza apostólica de la justificación por la fe sola? Por esa razón, entre otros, los reformadores del siglo XVI no vacilaron de calificar en la Iglesia de Roma como una iglesia falsa. La Iglesia ortodoxa griega, la romana y la anglicana son la continuación interrumpida de la iglesia organizada por los apóstoles. La sucesión organizacional no tiene ningún valor sin la sucesión doctrinal. Una iglesia que tenga la primera pero que ha perdido la segunda ya no es la iglesia de Cristo. Los padres reformadores tenían tanta razón cuando dijeron que la sucesión doctrinal antes que la sucesión de personas y lugares es una marca inconfundible de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se basa sobre los apóstoles. Tiene una dignidad doble, la posesión de la apostolicidad doctrinal y organizacional.